Vamos a dar inicio formalmente a la primera sesión del seminario intitulada A 500 años del encuentro de dos culturas, el derecho indiano y los entretuertos de la conquista. Para inaugurar nuestras actividades contamos con la presencia de un personaje el cual en realidad no necesita presentación, investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia, doctor en Sociología, y vamos a escucharlo con la conferencia magistral titulada sin título. Adelante, doctor Gui. Bueno, ok, muchas gracias. Muchas gracias. Yo voy a intentar de pensar un poquito lo que sería más bien la presentación de un conjunto de trabajo que son partes míos, pero sobre todo de todo un conjunto de alumnos míos, que hay unos presentes, que hemos intentado repensar un poquito la conquista. Tenemos un seminario que así se llama, y si quiere usted buscar mi nombre, quiero a repensar la conquista, hay libros, hay artículos, hay muchos materiales en ese blog. Bueno, pero no perder tiempo, porque siempre perdimos tiempo al empezar. Antes de empezar, como es tradición, debo agradecer muchísimo al doctor Luis René Guerrero Galván por su amable invitación. De hecho, un tiempo dudé en aceptarla, porque pensaba que era producto de una equivocación, pero no. Nuestro anfitrión me confirmó que sí estaba realmente invitado en este augusto recinto, y que sí podía exponer sin presión ni censura el resultado de mis investigaciones sobre la conquista de México. Esto para los extranjeros parece que estoy muy famoso. No soy muy famoso, soy más bien famoso entre mis enemigos, que hacen todo para impedir nuestras publicaciones, y la censura va a su pleno, ¿no? Pero no importa, seguimos. Así que sin perder más tiempo, entremos en el tema. Una hora son solo 60 minutos. El tema de la conquista es un campo vastísimo de investigación para un historiador y para todos los otros tipos de trabajo social. Y a pesar de décadas de trabajo, no pretendo haber agotado ninguna de sus facetas. Al contrario, cada vez que con mis alumnos abrimos espacio, vemos espacios más grandes que se abren cada vez. También debo aclarar que mucho de lo que diré no son ideas estrictamente mías, sino que pueden ser consideradas como parte del trabajo colectivo del Seminario Permanente de Historiografía, como acabo de decir, Repensar la Conquista, que desde hace 15 años, por eso espero que ese seminario también tendrá sus 15 años pronto, se reúne en la ciudad de Jalapa a fines de marzo y al cual están invitados. Para empezar, podría señalar 3 puntos que explican las ambigüedades de la elaboración de un saber coherente sobre la conquista. Saber tan complejo que a veces parecería autorizar a ciertos doctos, mexicanos y extranjeros, a proferir cualquier cosa sin respetar las reglas mínimas que el saber histórico, con mucho trabajo acumulado a lo largo de las últimas décadas. Así que muchos gente que dicen que hace historia la conquista, no hace historia sino otras cosas, que es su problema, no el nuestro, ¿no? El primer punto sería, ¿a quién pertenece el relato de la conquista? Creo que debemos pensar unos instantes en esa pregunta historiográfica que puede parecer algo muy, muy trivial. ¿A quién pertenece el relato de la conquista? Aparentemente la conquista de México es de los mexicanos, ¿no? Como la tierra es de quien la trabaja, diría un zapatista, ¿no? Pero esto de la historia, a lo mejor, no es tan obvio. Si pensamos un poco, podemos ver cómo en los stands de la Librería de México, las historias de la conquista, escritas y publicadas en el país, son minoritarias, y que incluso triunfan, a veces apoyadas por intensas campañas mediáticas extranjeras, historias de la conquista o historia alrededor de la conquista, producida desde otras tradiciones historiográficas europeas, cuando se trata de simples delirios egolátricos, ¿no? Esta primera reflexión nos lleva también a recordar que en los siglos XVI y XVII los textos que trataban de la conquista no eran escritos ni destinados a mexicanos, más bien era texto que pretendía dar visibilidad a la gran gesta conquistadora hispano-cristiana, justificándola. Y esto
homenaje a nuestros amigos españoles, ¿no? Y dentro de esa estrecha lógica historiográfica, teológica y escatológica que fueron escritos y recibidos durante varios siglos. En el siglo XVIII, como lo podemos constatar revisando la producción historiográfica española, ese país estaba casi imposibilidad para elaborar la gran historiografía americana a la cual aspiraba. Y esto se daba a que definitivamente ya el mundo americano se había vuelto parte de una nueva historiografía europea que inauguraron los ilustrados. Los hurones e iroqueses que se han paseado en los salones de París, Londres o Berlín ya no son sujetos para una reflexión sobre un plan de Dios en el mundo a beneficio exclusivo de España, sino que estos son invitados como testigos sobrevivientes de la evolución de las sociedades humanas para la elaboración de una nueva historia del hombre. Una nueva historia mundial se esboza en la cual América ya no es la cosa de los hispanos. Incluso el rey de España, Carlos, está fascinado por las historias del francés Raynal y del inglés Robertson. En el siglo XIX, con la consumación de la independencia, las nuevas naciones latinoamericanas tienen que enfrentarse a la construcción de una historia patria. Pero en el caso mexicano, cuya población es mayoritariamente indígena, se vuelve difícil pensar una historia nacional propia. Cierto es que hubo intentos interesantes, pero prácticamente solo Bustamante y Carlos intenta fundar una historia nacional con amarres en el antiguo mundo precolombino. La ambigüedad social del proyecto nacional condicionan las ambigüedades mismas de la construcción de un relato de la conquista durante la primera mitad del XIX, y habrá que esperar a Prescott, un norteamericano, para tener en México el primer gran relato de la conquista. Tanto liberal como conservador adoptan este relato con entusiasmo y al mismo tiempo nuestro Bernal se vuelve historiador. Antes, quién sabe qué era, ¿no? Pero no diré más sobre esto. Esta discusión no es el objeto aquí de mi exposición. Solo pretendo señalar un campo de estudio historiográfico fundamental, es decir, la pregunta del lugar desde donde se enuncia la conquista de México. Lo que nos debe llevar también a interrogarnos sobre la extraña situación historiográfica que permitió que el relato de la conquista desapareciera de la Historia General de México versión 2000 propuesta por el Colegio de México. Pero a lo mejor durante esta semana regresaremos sobre este punto. Lo que queremos decir con esta mini puesta en contexto cultural de elaboración de los textos de la conquista es que tanto la redacción de las crónicas como las primeras síntesis explicativas pertenecieron generalmente a lógica historiográfica extranjera, entrecomillada, lejanas a las necesidades de la elaboración de una tradición nacional, pero que podríamos calificar, si me permite, de colonialista y racista. Y ya que evocamos el racismo, parecerá algo extraño incluir en esta presentación el tema del racismo, algo que todos sabemos, según la glosa nacionalista mexicana, no existe en este país. Generalmente, en los racismos declarados de los siglos XIX y XX, podemos ver en acción dos conjuntos de disposición retórica centradas en la diabolización y la animalización del otro. Pero para mostrar el anclaje de ese racismo que no existe, me gustaría mostrar que esta retórica de construcción de alteridad por Occidente se remonta mucho más allá y operan desde la constitución misma del pensamiento occidental. Es esta maquinaria implacable afinada ya en los siglos XI y XII, primer gran momento de expansión occidental, acuérdese de las cruzadas, del reino latín de Jerusalén, etc., la que, aplicada a América, provocará la destrucción de las Indias. La constatación de que el XIX había sido el gran siglo de las masacres de masas llevó a mi generación a examinar con una mirada crítica una cierta historia que se pretendía humanista. La ciencia y la razón perdieron para nosotros sus aureolas virginales. Si miles de científicos participaban en la construcción de artefactos sofisticados que servirían al día siguiente o el mismo día para aniquilar o mutilar a miles de otros individuos en algún rincón del planeta, ¿qué confianza acordar a esa ciencia para la futura felicidad de los hombres?
y si las masacres podían ser racionalmente planificadas y ejecutadas en escasas semanas, como lo demuestra la última, la de Ruanda, con la complicidad de la Iglesia Católica, una vez más, y bajo la mirada neutral de los gobiernos occidentales, ¿dónde está la razón? A menos que la razón de Estado y la razón económica no estén regidas por ninguna razón. Es así como, vuelto historiador, empecé a reflexionar sobre la naturaleza y el posible fracaso del proceso civilizatorio y a preguntarme sobre esta violencia supuestamente domesticadas por unas prácticas seculares de educación y buenas costumbres. Porque sabemos hoy que a pesar de nuestro siglo de ilustración, la violencia sigue agazapada, constreñida acaso, pero siempre al acecho en el animal humano, lista para explayarse en toda su crudeza, cuando es efectiva la ruptura de un contrato social mínimo y que la coyuntura parece justificarlos. No es tampoco necesario recordar las atrocidades de la guerra en la ex-Yugoslavia, país que fue para mi generación la esperanza de un socialismo democrático. Solo hay que leer atentamente las balanzas de las violencias que parece azotar a nuestro país desde hace un poco más de 20 años. Aparecería así en filigrana de esa introducción la pregunta sobre el efecto social del relato histórico en el destino de las naciones. Y si por casualidad un relato torcido o negado a la conquista no estaría impidiendo la emergencia de identidades nuevas para mexicanos de hoy y mañana. Después de esta introducción un poco larga, creo que puede entender por qué para mí pensar la historia, la conquista de México, ya no era intentar pensar solamente la lógica de lo realmente ocurrido, sino también y sobre todo repensar la naturaleza de los relatos que los testigos de este magno evento nos habían dejado sobre él. Camino que nos llevó rápidamente a entender que no había que confundir jamás, como lo han hecho muchos colegas que trabajan en el tema, la verdad del relato construido sobre la conquista y la verdad del hecho ocurrido en esta conquista. Son dos cosas radicalmente diferentes. Así empecé la investigación que me ha tenido entretenido tantos años. Es decir, que me dediqué a pensar cómo el logos occidental construye Américas e inventa indios, pero pretendiendo casi siempre decirnos la verdad pura y dura de la antigua América. Es en esta invención incesante, totalitaria, donde resiste la violencia y el poder destructivo de Occidente. Para entender la lógica de esa capacidad destructiva, debemos acercarnos al núcleo duro, un término muy de moda en la UNAM últimamente, donde la identidad occidental se explica y construye a los otros, donde propone un modelo de sociedad coextendido al mundo que se presenta a sí mismo y frente a las demás como el único proyecto de mundo posible. Podemos rápidamente intentar ver qué es ese núcleo originario occidente para entender su relación enfrentándose con las otras humanidades americanas. El elemento más dramático de esa nebulosa simbólica y para mí el más portador de violencia futura es que este hombre occidental es finalmente un ser totalmente vacío y solo es el producto de una maldición. En su etapa edénica, el hombre no existe verdaderamente. No es realmente hombre, sino se nos dice que participaba de Dios. Solo gozaba de su presencia. De hecho, era un mero apéndice, una criatura más en el jardín. Criatura especial, sí, a lo mejor, pero ni tanto. Si se aburría a tal punto que Dios tuvo que sacarle una compañera de una cosilla para divertirlo. Y eso de divertirlo, recuerden que todavía no se reproducían. Así sexo, ni sufría, ni el cuerpo ni el tiempo existían realmente, ¿no? Ese es el mito que lo dice, no yo. La eternidad es ausencia de tiempo, no la acumulación de mucho tiempo, como se cree. La eternidad solo es el tiempo de Dios. Resumiendo el relato del Génesis, que supongo todos conocen, y ya tenemos a la pareja primordial expulsada del paraíso terrenal después del pecado original, pero ahora sometida al tiempo. El hombre entra en la historia y esta historia será la del sufrimiento, de la violencia y de la muerte. Y por suerte, los medievales y la gente del 16 pensaba que esta historia va a ser muy corta, apenas 6.000 años, ¿no? Y rápido y vamos a regresar al paraíso.
La primera conclusión que se puede sacar del mito fundamental occidental es que el hombre solamente es nada en sí mismo, sino que su esencia es totalmente viciada. Además lo dice la Biblia, lo repite en la Génesis muchas veces. Que ese hombre es impotente para pensarse una historia propia. El único proyecto pensable para él es regresar un día a su creador al final de los tiempos. La naturaleza del hombre es tan viciada por el pecado universal que Dios mismo reconoce que cualquier progreso de estos se dará solo con su acción decidida. La única libertad del hombre, si no es un albur hablar aquí de libertad, es hacer lo que le dicta su creador. Este mito original estructura todo el pensamiento cristiano y construye a su manera de construir historia de sí mismo y de los demás. Construye una historia salvífica donde no hay lugar alguno para la diversidad cultural. Este mito bíblico provee a toda la humanidad de una misma pareja original, se lo sabe. Pero desde la primera generación de humanos aparecen serias diferencias entre ellos. Hay hombres cuyo sacrificio agrava a Dios y otros que no. Y así Caín matará a Abel. Finalmente, al cabo de un tiempo relativamente corto, si se considera que Dios es eterno, ese Dios celoso e impaciente se disgusta radicalmente con su creación y manda el diluvio, que puede ser considerado finalmente como el objetivo para una nueva creación. Noé en su arca salva la esperanza divina. Dios va a sellar un nuevo pacto con sus criaturas, aunque está totalmente podrida en el alma. Pero la armonía entre los hombres no podía durar, tan grande es la maldad en el corazón humano. Al sortir del arca, Noé descubre la vid y el vino. Sorprendido se emborracha y bajo el efecto del alcohol se desnuda en su tienda. Cam, el más joven de sus hijos, ve la desnudez de su padre y se mofa. Ajá, ¿viste? El viejo, ajá. Bueno. Llamando a sus hermanos a burlarse del espectáculo. Pero estos, al contrario, con infinito respeto lo cubren sin mirarlo, dice la Biblia. Noé despierta, informado sin duda por el intrigante de Sem, siempre hay un soplón, maldice a Cam. Maldito sea Canaán, que sea para sus hermanos el último de los esclavos. Ya veremos pronto justificada una definitiva jerarquía entre ellos. Sem y su descendiente reciben la preeminencia y serán en adelante los portadores de la nueva alianza. La Edad Media verá ahí el triple origen de los hombres, una justificación teológica histórica de la maldición de los hijos de Canaán, futura víctima de todas las violencias. Si Cam es el ancestro místico de los africanos, es también el de los siervos medieval. Sem es el origen de los clérigos, Jafet el de los señores. Pero estas nuevas diferencias todavía no son tales que impiden a los hombres comunicarse y para la maldad. Otra vez, de esta historia santa quedaría por mencionar el episodio de la Torre de Babel, ya que en los relatos redactados para imaginar el origen de los pueblos americanos en Nueva España, la fecha de este evento es fundamental. Otra vez el orgullo, esta maldad que está en el corazón de los hombres, se manifiesta. Los hombres deciden construir una torre que llegará al cielo para hablar tú por tú con su creador. Pero Dios, furioso una vez más, interviene y decide confundir sus lenguajes. Los hombres dejan de construir la torre y confusos se dispersan definitivamente por toda la tierra. Pero Dios sigue abriéndose y continúa con su plan de recuperar su creación. Entre las múltiples descendientes de Sem, escoge a Abraham para que sea el padre de un gran pueblo, su pueblo, el cristianismo. Nuevo pueblo elegido heredará de Israel esta voluntad de cerrarse a los otros, de defender su autenticidad. Es siempre desde la doxa, buscando consolidarse, que se enunciará la herejía. Desde el sistema de la pureza se enunciará la mancha de los demás. No insistir más sobre esta relación fundamental del hombre y la naturaleza. Solo recordemos que la maldición divina se extiende del hombre hacia la naturaleza también es maldita y la tierra estéril. Solo se ha fecundado por el sudor del hombre, pero también Dios reafirma el dominio absoluto de la violencia de los hombres sobre los animales, aves, pescado y todo lo que se mueve en la tierra. Todos son entregados a su poder, dice Dios. No es solo la afirmación de un dominio, también la afirmación de su separación radical de la naturaleza. No es responsable de ella, sino que su relación es la del predador. Aquí podemos pensar todas las diferencias que pueden existir en las otras culturas humanas en el mundo entero.
Así, con algunos versículos del Génesis, revisado por el cristianismo, vemos claramente explicitar el núcleo mítico de la identidad occidental. El hombre es fundamentalmente malo y despreciable, es producto de una maldición divina. La tránsito de la existencia humana está hecho por la expiación y el sufrimiento, pero sobre todo en la historia, que será siempre una historia moral, existen dos tipos de hombres: los que son parte del pueblo de Dios, el occidente cristianos, y todos los demás que pertenecen al pueblo de los ídolos, sometidos al demonio y tienen que desaparecer. Con estas simples reglas de gramática mítico-cultural, construyó un discurso y unas prácticas de la autoridad que nos permite entender cómo la destrucción de la América antigua en el siglo XVI y XVII no fue producto de errores o de simple ignorancia, sino el resultado previsible e ineluctable de la confrontación del ser occidental con los habitantes de esas nuevas tierras. Esto para mí es el encuentro de dos culturas, el argumento de una película de terror. Así, la sociedad occidental cristiana de los siglos XI y XII, el momento donde se reafirma ese núcleo tan durito, tan bonito, tendrá a rechazar fuera de a todos los que no son idénticos, judíos, musulmanes, griegos, pero también a los que en su interior no están de acuerdo con la innovación dogmática, los heréticos. Ya habrá mucho. Para mostrar en acción la amplitud de ese discurso de la exclusión, utilizaremos el testimonio famoso Abad de Cluny, la más gran orden monástica de la época. Aunque no se sepa mucho de la época medieval en México, se acuerda más o menos de esta, es la más grande, la primera gran orden medieval. Tiene más de mil casas entre conventos y etcétera, ¿no? Y en toda Europa, ¿no? Pedro, contemporáneo de la Segunda Cruzada, ya fracasó la primera, escribió 3 tratados dedicados a los 3 otros de su época. Una contra heréticos, otro contra judíos y otro contra el Islam. Pero finalmente estos 3 tratados funcionan como un todo, cada uno refiriéndose a los otros, lo que nos permite observar un discurso germán muy estructural y muy coherente de la exclusión de los otros. Y la invención de la noción de cristiandad, recuerden, no implica simplemente una comunidad espiritual que creen en un Dios, en sus mitos, ¿no?, más o menos numerosa, sino designa ahora una estructura de carácter social y temporal, un espacio, un poder, y por lo tanto tiene que aparecer fuertes instituciones encargadas de vigilar la defensa de este espacio y de este poder. La Inquisición se vuelve inmediatamente necesaria y rápidamente se encarga de los herejes recién producidos, inventados, diría O'Gorman. La Iglesia, ahora rica y poderosa, se enfrenta con las prácticas éticas de los eremitas, la de los predicadores y profetas itinerantes inspirados, que era muchísimo que recorría todos los caminos de Occidente durante siglos, que recorría los caminos llamando a la conversión y a la realización colectiva mediante la pobreza a imagen de Cristo y sus apóstoles, ¿no? Acuérdense que llegáramos a San Francisco un poco más tarde. La institución Iglesia desconfía a esos radicales incontrolables, decide de reservarse el monopolio de la palabra divina, tranquila. ¿Ya? La laica ya no podrá intervenir en la predicación y la evangelización. Así nacerán los primeros valdenses, ¿no? Cualquier intento de tomar la palabra, de manifestar reticencia a aceptar las innovaciones dogmáticas en curso, y hay mucho, el matrimonio, el bautismo de los niños, después el matrimonio, etc., ¿no?, toda la parte institucional de dominio de la Iglesia, de la sociedad, será considerada como una forma de crítica a las bases mismas de la institución eclesial y de lo que debe ser la vida en la sociedad cristiana. Se irá imponiendo una sociedad intolerante y las ovejas, descarriadas y pertinaces, serán llevadas a la hoguera. Bueno, la invención del judío es el gran enemigo del interior, evidentemente. Los judíos, numerosos en todo Occidente, empiezan a tener serias dificultades en el siglo XI. Habían tenido antes muchísimo, vamos a ver, y ya tendrá peor después. Se empieza a difundir el rumor, por ejemplo, en el XI, retomado, por ejemplo, un cronista como Raúl Glaber en sus historias del año 1000, ¿no?, de que el saqueo de Jerusalén por el príncipe de Babilonia, al-Hakim, en 1099, se debió al pedido expreso de los malvados judíos de Orleán,
no, 1009, perdón. Se debió al pedido express de los malvados judíos de Orleans, una pequeña ciudad del Loire francés, que tiene que ver una pinche ciudad donde hay unas centenas de judíos, ¿no? En una ciudad de 8,000 habitantes. ¿No? El cronista añade que evidentemente los buenos cristianos no podían dejar impune tal infamia, y se transformará en vengador del Señor, masacrando alegremente a judíos en diversas ciudades. También en esa época se instauró la tradición muy cristiana, evidentemente, de abofetar a un judío el día de Pascua. Son bien conocidos los excesos de los cruzados en camino hacia Palestina después del fracaso de las cruzadas. La suerte de los judíos va evidentemente a empeorar. Se multiplican las acusaciones de crímenes rituales contra niños cristianos, etc. ¿no? El discurso del odio antijudío no es nuevo, ustedes lo saben, existe desde el siglo II, cuando el cristianismo como secta tuvo que separarse de su tronco judío. Se desarrolló una retórica del odio y se cargó a los judíos del crimen de deicida. Juan Crisóstomo, boca de oro para los cristianos, en el siglo IV, sea uno de los más violentos. Los cristianos deben alejarse para siempre de todo contacto con los judíos. Para él la sinagoga es un prostíbulo, un teatro, un refugio de ladrón, una guarida de bestias silvestres, etc. La morada del demonio. Los judíos son cerdos, dominados por sus instintos, que mencionan en su panza. Todo lo que toca a los judíos se inscribe en la bestialidad, comparada a veces con perros, puercos, chivos y bestias salvajes. Y tiene 8 sermones muy largos, obras contra judíos. Son bestias que tienen además todos los otros vicios, no solamente esto. ¿no? Todo lo relativo a los judíos es mancilla e impureza, su culta, burla grotesca, ridícula y vergonzosa. En el siglo siguiente, Agustín de Hipona, con su elegante prosa latina, parece menos violenta, pero el resultado de su reflexión es lo mismo o peor. Agustín afirma que el judaísmo no tenía otro inspirador que Satanás ahora, después que había venido en Mesías. Sobre esta gente ávida y grosera, dice, sin cesar preocupado por los goces materiales. Pesa sobre ellos la maldición que ha traído aceptar sobre los judíos al matar al Mesías. Pero él dice, no hay que matarlos, no, suave. La permanencia del pueblo judío es necesaria para que los cristianos vean cómo son rechazados por Dios. Esta idea del pueblo testigo, definitivamente envilecida, abre la vía a las interpretaciones más extremas, porque la eficacia de este testimonio dependerá del estado de opresión y abyección en el cual este pueblo judío subsistirá. Desde aquí todas las prohibiciones, se prohíbe a un judío tener esclavo, se les expulsa del agro, del registro, la administración, fondos públicos, etc. Y la iglesia les retira el derecho de asilo, prohíbe los uniones mixtas bajo pena de muerte, etcétera. ¿no? Como lo dice ya en el siglo VIII el obispo abogado de León, en la época de Carlomagno, la maledicción se infiltró en ello como todo. Y si lo leen, como sus cartas son los discursos clásicos de la excomunión. Esta condena radical del judía se construye sobre las formas tradicionales de excomunión. Si algo amenaza a la comunidad medieval, es culpa de los judíos. Ya sea pues son directamente responsables ellos, ¿se acuerdan? Fueron a buscar a los otros para decirle a la Hakim de chingate a Jerusalén, no, porque sus pecados atraen el castigo divino sobre la comunidad ciudadana total. Si los vikingos toman y saquean Bordeos, también la culpa de los judíos, porque ellos abrieron la puerta a los piratas. ¿Sí? Si muere un rey como Carlos Calvo en 877, o un siglo más tarde Hugo Capeto, fundador de los capesianos, la dinastía francesa, no hay duda de que son sus médicos judíos quienes los envenenaron. Los escritos no son fórmulas retóricas, estamos en América, ¿no? Cuando pretenden reprender a los judíos asesinos de Cristo y cuando se pregunta si estos pertenecen a la especie humana. Está claro que enunciar esa pregunta lleva implícita la respuesta de que los judíos ya no tienen casi nada de humano. La capacidad de los judíos para maldad sigue plena y entera. Y contra tales cruzadas de clase prelante, porque tan lejos atacar a los sarracenos, cuando existe cerca un pueblo más hostil que esos, los judíos que blasfeman, despremian y deshonran a Cristo. Así, cuando es interesante, por ejemplo, el famoso discurso de los sacerdotes
mexica con los famosos 12, que es una pieza que es muy discutida. Cuando Pedro pretende discutir con los judíos, realmente solo discute consigo mismo. No hay discusión, debate, polémica. Las cuestiones de las fuentes son secundarias. Importa poco que Pedro no entienda nada al Talmud. Así, finalmente, deshumanizan, vuelto semejante a bestia diabolizando, los judíos se vuelven pura contrafigura. Y nada extraña que en 1182, Felipe Augusto, rey muy cristiano, expulsa por primera vez a los judíos del reino de Francia, no España, que espera así purificar, así como ya se arcas con sus bienes. Pero imagina solo solución al problema judío: la reducción por la conversión, y ahí se salva, o por la fuerza del Estado de siervos, o la expulsión. Un método que nos recuerda lo que ocurrirá en los siglos siguientes en América. Y si estamos de buena fe y no cegados por los argumentos supuestamente serafíticos de los evangelizadores americanos, a todo lo que acabo de decir podemos intercambiar la palabra judío por la de indio y tendremos la evangelización en acción y sus millones de muertos. Faltaría hablar un poquito de los saracenos, que se van a volver el gran enemigo de la cristiandad, los saracenos. Acuérdense que todavía en el 17 está sitiando los otomanes, está sitiando, se toman Cracovia, se sitian como Viena, está al punto de acabar con Occidente, ¿no? Así también dice, todo es inventado. Y discute imaginario con los musulmanes, pero sobre todo sobre puntos sin importancia del Islam, y descalifica definitivamente el Corán por ser una invención diabólica, evidentemente. Mahoma, según Perú, finge ser profeta solo por poder tener acceso a todas las mujeres que deseas. Concibió su enseñanza bajo la dirección de un monje arriano inspirado por el demonio, furioso de ver que esta herejía había sido vencida. La expansión territorial de la orden a toda Europa y Occidente y Oriente encuentra su camino a los seguidores del Islam, pero fue en España donde Cluny tuvo sus mejores éxitos. Los reyes de Castilla le agradecen su apoyo espiritual con un censo sobre la riqueza tomada a los moros, que permitiera edificar la más gran iglesia de Occidente, la de Cluny III, que es solamente después el San Pedro sea más grande que ella. Todos los días esa orden canta salmos para la victoria del rey de Castilla, Alfonso VI. Si Pedro siente tanto la urgencia de refutar los errores diabólicos de Mahoma, es porque sus enseñanzas son un peligro. Cuando los cristianos consideran el triunfo de sus seguidores, cuando se sabe de la piedad de sus creyentes, la riqueza, el orden y paz de sus estados, algunos cristianos empiezan a preguntar si sus heréticos no estarían cercanos a la verdad, particularmente en las zonas de contacto del Mediterráneo. Piensa lo que pasó en Sicilia, lo que pasó allá en España, al fin de España. Pero, como siempre, jamás dialoga con adversario real, sino con él mismo. Eso es la actuación de Occidente, se dialoga con sí misma. Se hace como si dialoga con los demás, pero jamás se interesa a los demás. Ya los inventó antes. Es como se da lo que finalmente ese falso debate no lleva a nada. Pero imputa a sus adversarios el rechazo del debate y concluye inventivando a esos cobardes que temen entrar en la discusión. Es así, se ve así forzado a hacerle la guerra. Si no quieren platicar, a matar, ¿no? Una guerra total, incierta, pero siempre episodio glorioso de lo que conduce la Iglesia Universal contra el demonio. Si quería insistir en la mecánica de construcción de los otros por la cristiandad medieval, es porque es esa misma violencia identitaria occidental la que va a encontrar e imponerse en América. La primera tarea de los sabios de Occidente fue explicar esta identidad a otros, y hubo que inventar América para volverla inteligible para los occidentales. Está el shock de ese encuentro para ese sabio occidental, tan seguro de sí mismo y de sus dioses, que la primera pregunta fue saber si esos indios eran realmente hijos de Adán. Pregunta fundamental porque se trataba de decidir si eran hombres o animal. Y si no era animal, si eran hijos de Adán, había que introducir en el relato bíblico, considerado como un relato histórico único y verdadero de la historia humana, la Biblia como historia.
Por eso se necesitó a los descubridores Colón y los otros y a la interior de su tiempo, décadas para convencerse perfectamente de lo que había encontrado era un nuevo continente, porque esa posibilidad enfrentaba radicalmente al saber occidental consigo mismo. Introducía una duda fundamental en todo ese saber occidental. Si algunos autores insisten sobre el origen judío de los indios, e eso incluso hasta el final del 18, principio del 19, ¿no? Piensa en Kimboru cuando hace su recuperación de códices. Es porque este permite de golpe dar un cierto estatus teológico a sus indios. Por lo tanto, se le puede escribir en las esperanzas escatológicas, quien denominaba la cultura de ese periodo. También si se descubre esos judíos perdidos, era porque se acaba también el fin de los tiempos, en el cual se sabe que todos los judíos tenían que ser convertidos. Por eso pero esto no convenció a todos y poco a poco, durante siglos, los eruditos buscaron explicar el poblamiento de América y por lo tanto la filiación americana. Es decir, con qué pueblo emparentarlos, en qué nivel de dignidad humana incluirlos, o de manera más interesante, pretenderse sus herederos o sus primos para despojarlos de sus tierras. Pero, fuera de esa sesuda reflexión, la opinión general era que judíos o no, como lo confió en su tiempo Pedro, esos hombres vivían una cultura dominada por el demonio. Solo recordé aquí, vamos al título de unos siglos, a Joseph de Acosta, que en su historia natural empieza su antropología americana con ese tipo de afirmación, ¿no? Solo la primera parte. La cultura americana vive desde hace siglos bajo la tutela del demonio. Nada se puede saber de ellas, de estas culturas, porque se está con Dios o con el demonio. Es evidente que ese cambio radical fue resentido y rechazado por los pueblos americanos. Si algunas comunidades dejaron de tener hijos, si se presentaron casos múltiples de suicidios colectivos, fue porque las poblaciones tuvieron conciencia de lo que estaba en juego con la evangelización. El paso de identidad propias y múltiples, gozosa, a una infinidad uniforme de esclavos, sometida a la doble violencia del poder cristiano, en medio de terribles epidemias que decimaban a la población y fragilizaban toda posible respuesta colectiva. Si me han seguido hasta aquí, si no se han dormido, ¿por qué no? Podrán entender que a todo lo largo de mis investigaciones sobre la conquista, jamás me interesa en distinguir entre buenos y malos investigadores, en distribuir premios y condenas. No se trata realmente de saber quién vertió más sangre, porque es probable que los buenos, los más benevolentes, a pesar de todo su humanismo, o por eso mismo, fueron los más letales enemigos de las culturas americanas. Después de haber dicho esto, me tocaría ahora entrar en lo que ha sido mi lectura de los siglos de la conquista, ya que estos han sido mi principal interés y mi producción más polémica, como la de muchos de mis alumnos. Algunos de ustedes a lo mejor se sorprendieron con lo que acabo de desarrollar. Y se preguntan, ¿qué tiene que ver estos recuerdos bíblicos para entender la conquista? No, pendejo usted. ¿no? Pero solo los que son de buena fe, los que han leído atentamente las crónicas del siglo XVII, habrán entendido lo que pretendí. Cuando empecé a pensar la conquista, por entender lo que me decían las crónicas, tenía como proyecto intentar rastrear lo que será algo como mapas mentales, ¿no? Es una palabra muy mala, pero que fueran comunes al conquistador, soldados, frailes, comerciantes y aventureros, ¿no? Algo en común, es decir, parte de ese núcleo duro de Occidente, ¿no? Es por eso que fascinado desde años atrás por la época medieval, europeo, ya es un poco medievalista antes, ¿no? Cuando leí por primera vez La visión de los vencidos, me di cuenta que era una especie de rapsodia medieval. Todo estaba aquí. Los presagios, las profecías, la aparición de ángel guerrero, las epidemias, como una serie de situaciones milagrosas, todos signos de la intervención divina, que según estos relatos, había permitido a un puñado de mercenarios vencer, entre comillas, y destruir el antiguo mundo americano. Bueno, como el tiempo apremia, creo que ya estoy pasando, ¿no? Me gustaría ahora entrar en unas propuestas polémicas que he presentado para apoyar esta lectura de las crónicas. Utilizaré lo que me parece el meollo simbólico del libro 12 de Sahagún. Si examinamos sin prejuicios clericales el libro 12 de la obra de Bernardo Sahagún, podemos encontrar un relato de las palabras y hechos del emperador Moctezuma. Pero este relato y el relato de ellos provienen solo es verosímil en y por el relato del franciscano,
construido a través de las reglas retóricas de una historiografía salvífica. Moctezuma es rey y profeta. Si queremos ir más allá del emperador pusilánime y temeroso que se ha construido para la glosa nacionalista, y leemos cuidadosamente a Sahagún, vemos que según el modelo moral medieval es un gran rey, un personaje dotado de la virtud de fuerza, que es la principal de un rey, la fuerza, y por tanto tiene que manifestarla y ejercerla. Es un rey poderoso que ha llevado sus conquistas hasta el fin del horizonte. Es también un buen administrador, otra característica de un rey, que procura paz y felicidad a sus vasallos. Pero la tercera es de igual manera, es un rey que como todo buen rey cristiano, teme a sus dioses. Pasa mucho tiempo construyendo templos, ordenándolos, adornándolos, orando, haciendo sacrificios, etc. En resumen, el retrato de Tlatoani ofrecido por Sahagún es la de un verdadero legítimo rey, pero según la simbólica cristiana, de no tiene que ver con lo mexica. Ahora bien, y ya que Dios ha decidido intervenir por fin para la salvación de los poderes americanos, sometidos durante siglos al reino del demonio, tiene que escoger a una gente. Y el agente natural será, evidentemente, ese rey poderoso y temeroso del poder divino. Así, el Tlatoani mexica se transformará poco a poco en el profeta del Señor. Es él el que ve, el que presiente lo que está por ocurrir. Presagio y prodigio le están destinados a él, y solo él sabe leerlos, verlos, e incluso cuando se le trae este animal extraño, la grulla, que tiene un espejo en la cabeza, el rey ve ahí claramente hombre desconocido, armado, cabalgando hacia él. Pero cuando sus hechiceros intentan ver, ya no puede ver nada, ya que se desapareció el pájaro. Moctezuma es el único vidente del Señor. Así en su relato el franciscano insiste, no en lo que sería un intento de contarnos una cierta realidad que testigos privilegiados hubieran conservado, sino en desarrollar una fábula pedagógica y moral. Con su ejemplar no sabremos jamás lo que pudo ocurrir, ni lo que pensó el emperador mexica, ni lo que dijo, sino que solo podemos ver a través del texto del fraile cómo va creciendo paulatinamente con la llegada de las expediciones españolas a las márgenes del imperio, una auténtica angustia profética. Poco a poco el profeta se llena de terror, e incluso como Jonás o el propio Cristo, intentará escapar un instante a su destino, esconderse, hasta que el dios de Tezcatlipoca, sabiéndose vencido, interpela a los enviados del emperador. Que le digan que no sea pusilánime este bastardo, que ya todo está escrito, que ocurrió lo que debe ocurrir. E incluso muestra a estos hechiceros desorientados la suerte y la orgullo de Tenochtitlán, una capital en llamas. Finalmente, como Cristo en Getsemaní, el Moctezuma del relato franciscano acepta su destino y se tranquiliza. Todo está dicho, así será. Y por eso, en el discurso franciscano aceptará pacíficamente la llegada de Cortés. Pero, ¿por qué va tejiendo el buen fraile esta necesaria ficción? Evidentemente es fundamental, porque este Tlatoani será el encargado de la entrega pacífica del imperio. Si usted se fija en la lectura de ese libro 12 que propongo, la figura de Moctezuma está omnipresente hasta las dos grandes arengas de entrega del imperio. Y una vez entregado el poder, desaparece casi totalmente. La economía del discurso mítico ya no lo necesita. Desde la entrega, es Cortés quien habla y decide y se nos muestra como detentor de todo el poder. Y lo que es muy importante es que detenga ahora un absoluto y legítimo poder. Por otro lado, se cumple con lo que era la condición fundamental de una evangelización pacífica. Pero también, como su relato se escribe años después de la conquista, y el cronista ve lo que ocurrió, es decir, la destrucción de toda la civilización del altiplano, y no solo la destrucción de la capital, tiene que hacer recargar la responsabilidad de dicha destrucción sobre los propios indios, y no sobre los españoles, y menos aún sobre la conciencia real, falta ya más, ¿no? La culpa de la destrucción la tienen los indios levantar contra el poder legítimo. Son ellos los que tienen que cargar con la culpa, y no los españoles herederos natural por la entrega de Moctezuma de un poder legítimo. Incluso el relato de franciscano hace de los indios los responsables de la muerte de su último rey.
Así, doblemente sacrilegio. Atenta a la persona de este, se levanta con el poder legítimo, según la lógica de la historiografía teológica, evidentemente. Para concluir la recuperación de este mini ejemplo de la obra de Sahagún, no debemos olvidar que la destrucción de la población mexica en la segunda mitad del XVI interpela muy fuerte a la conciencia de los padres franciscanos. Cuando se da cuenta, y hay muchas frases que pueden encontrar en Sahagún, de que parecería como si Dios quisiera hacer desaparecer a toda esta gente indiana. Es Dios, no somos español, nada que ver, ¿no? Pero para este mito de origen que inventa Sahagún, Tenochtitlán también tiene que ser destruida, como la destrucción de Jerusalén había sido necesaria para marcar el fin de la promesa del Antiguo Testamento. El fin de la capital mexica marca el fin de los demonios y la nueva alianza de Dios con América. La necesaria destrucción física de las dos ciudades marca dos inflexiones mayores en el tiempo teológico, el fin del mundo judío y el fin del mundo de los ídolos. A través del fin de Tenochtitlán, los pueblos americanos podrán integrarse, aunque sea poco tiempo antes de la parusía, ¿no?, el fin del tiempo, a la promesa crística y a la posibilidad de la salvación. Los presagios que nos reposa Sahagún y que anunciaron la conquista son los mismos que anunciaron a los judíos, según Josefo en su guerra a los judíos, la ruina de Jerusalén. Y también nos extraña que inmediatamente después de la conquista, con los españoles retirando hacia Tlaxcala, la ciudad aliada, de comillas, abandonando a la capital azteca, presa de las viruelas, del hambre, etc., en los festejos de la victoria se presenta un acto sacramental llamando algo así como la destrucción de Jerusalén. Conclusión, porque ya nos fue el tiempo bastante y hay que, entonces, no hay que aburrirlo, y hay que apurarnos antes que también se nos vaya el sol, ¿no? O sea, no hay que perder tiempo. Sí, siempre es un presa que yo vine a la UNAM, que me invitaron a la UNAM el día del eclipse. Ese se va a recordar la historia. Si debiera resumir la conquista en escasos minutos, diría que fue un gigantesco etnocidio continental que impuso una lumpenización general de la comunidad americana. Para entender esto es suficiente con leer lo que un jesuita, por ejemplo, del 17, el padre Andrés Pérez de Rivas, que estudié en Lipsema, Historia del Demonio, América y Perú del Demonio, evangelizó los yaqui, consideraba como una obra misional bien lograda. Lo leen en 2 capítulos, te explica perfectamente lo que es la evangelización, ¿no? La tendencia es convertir hoy otra vez a los indios en los únicos y últimos baluartes de un auténtico espíritu patriota. De una mexicana perdida, me parece algo ilusorio. Porque tampoco podemos olvidar 500 años de explotación feroz, bueno, todo el de la conquista, 500 años de explotación feroz, que sí la hubo, de destrucción salvaje de la naturaleza americana, que era el soporte de estas culturas, también refutable, y en resumen de una total y destrucción general de las Indias. Y quiere al mismo tiempo encontrar islas vírgenes y pueblos originarios impolutos. Espero que en esta charla hayan podido ustedes sacar 2 grandes tipos de conclusión, que son también los ejes del trabajo del seminario Repensar la Conquista. La primera, que Sahagún no es ningún antropólogo, ni Las Casas un militante antiimperialista. Es decir, que debemos leer y estudiar siempre las crónicas americanas al interior de su horizonte de producción. Estas obras han sido escritas para servir de fuente, no han sido escritas para servir de fuente para escritura de historia nacional, ni para una historia científica americana universal. El tipo de verdad que se constituye en ella no tiene nada que ver con la verdad histórica que desde hace un siglo, con mucha dificultad los historiadores quieren entender y reconstruir desesperadamente. Si a veces se hace referencia a lo verdadero, es antes que nada referencia a una verdad moral, y toda la retórica que la constituye está enfocada hacia ese tipo de verdad. De ahí el error dramático de ciertos etnohistoriadores y antropólogos que creen encontrar en esos textos perlas de verdad, elementos genuinamente americanos que pueden utilizar para construir su propia verdad del indio. El problema es que la escritura del siglo XVI está tan controlada por la retórica. La escritura no es una escritura libre. Nadie quiere ser original, al contrario, está totalmente construida para la retórica y para los diccionarios del lugar común.
Se establece así una relación directa entre los autores y sus lectores potenciales, los cuales no solo poseen también gran parte de ese mismo repertorio de lugares comunes, sino que esperan y exigen encontrarlos en su lectura de ese tipo de textos. Así, se puede entender como la traducción del mundo americano que intenta las crónicas. Los cronistas es antes que todo la reducción de lo múltiple al uno, como lo señaló hace Descartes François Hartog. Y como ese uno, figura esencial del logos occidental, ordena toda la escritura de las crónicas americanas. La segunda gran conclusión que debemos sacar de nuestra reflexión sobre la práctica de las crónicas americanas es que debemos desconfiar mucho de las intérpretes nacionalistas del siglo XX, ya que estas tergiversan los textos del XVI y XVII para construir un indigenismo castrante y bloquean la reflexión sobre la historia antigua del pueblo americano, así como también silencian las luchas cotidianas de las comunidades indígenas coloniales durante siglos en sus intentos de reestructuración. Por otra parte, podemos pensar que las ambigüedades existentes del sector de la población latinoamericana se deben a esta presentación de la supuesta visión de los vencidos, que no es más que una de las tantas afirmaciones de una supuesta impotencia fundamental americana. Así, hemos cerrado un poco nuestra reflexión cuando ponemos nuestra esperanza en la elaboración de una escritura americana postnacional. No es que estemos en contra de la nación, sino que creemos que se puede y se debe al interior de los esquemas nacionales heredados repensar la historia nacional para dar espacio a las historias múltiples y complejas de las diferentes conjuntos culturales que en ella se desarrollan antes y después de la conquista. Gracias. ¿Quiere contestar algunas preguntas? Sí, quiero. Sí, no tengo.